El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Hay algo muy interesante que es la responsabilidad que tenemos los sacerdotes, pero también los papás y los padrinos, de transmitir lo que se ha recibido. El problema es que transmitimos, sí, pero el problema de base es qué fue lo que recibimos, cómo lo recibimos. Me estoy refiriendo a la fe. Yo compartía una historia, bueno, no es una historia, es un dato histórico. Los cristianos, los primeros cristianos, ser o vivir como cristiano implicaba que Cristo realmente había marcado su vida. Era un antes y un después. Y los primeros fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron los primeros que fueron marcados. Y el conocer a Cristo y el descubrir lo que hizo Cristo les cambió completamente la vida. Entonces podríamos decir un antes y un después. Los que van a seguir después de los apóstoles van a tener esa misma experiencia. O sea, van a recibir y luego lo van a transmitir. Y no era un dato histórico, no era un dato conocido de como, pues el día de tu nacimiento, o un dato que se transmite como conocimiento nada más, pero que no afecta a tu vida. Era verdaderamente una experiencia de vida, una experiencia que hacía que los cristianos, al decirse cristianos, era porque habían tenido un encuentro personal con Cristo. Pablo lo narra aquí en la primera lectura, de que él también se le apareció. Se les apareció a los apóstoles, pero también a él. Este aparecer no es solamente en la apariencia física que lo pudieran ver, sino que aparece en su vida como el que va a vencer el mal, va a vencer la muerte, va a vencer el sufrimiento, va a vencer todo lo que el ser humano tiene que estar enfrentando constantemente, como la muerte que estamos pidiendo por el eterno descanso de dos hermanos. Entonces, esto es interesante porque Pablo lo dice. Les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. O sea, había una convicción, había una verdadera convicción y una verdadera transformación. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. ¿Sí? O sea, el evangelio es sagrado. No podemos, ni siquiera los sacerdotes, ni el Papa, nadie puede cambiarlo. No debemos cambiarlo. Lo que debemos hacer es darlo digerido para que ustedes lo puedan entender. Yo lo comparaba
como cuando comemos. El comer es todo un arte. Lo comparaba con un pedazo de bistec. Cuando uno muerde, se mete a la boca un pedazo de carne. El proceso de digestión no es nada más ya y ya se absorbe, ¿no? Primero tenemos que molerlo, por eso son las muelas, entra en contacto con la saliva y se va degradando hasta su mínima expresión, llegan al estómago y ahí todas las enzimas van a romper todo ese pedazo de carne en su mínima expresión, para que lo más pequeño de ese pedazo de carne, que son los aminoácidos, que son los monosacáridos, que son los lípidos, sean absorbidos. Es como querer meter una pared grande por una puerta. No puedes. Tienes que romperla, tratar de que se formen los ladrillos, y esos ladrillos los vas pasando por la puerta, y ya que pasaron por la puerta, haces la pared por el otro lado. Ese es el proceso de digestión. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser digerida, tiene que ser absorbida para que forme vida en nosotros. Es vida aquí, pero al ser absorbida, meditada, comida, va a formar todo lo necesario en nuestro interior. La fortaleza, la paz, el amor, la capacidad de perdonar. ¿A cuántos no nos cuesta trabajo perdonar? ¿A cuántos no nos cuesta trabajo, pues a lo mejor ser humildes? ¿A cuántos no nos cuesta trabajo, por ejemplo, servir? Todas las cualidades que quisiéramos tener y que, ay Padre, es que me cuesta trabajo. Pues sí, si tú te alimentas y construyes desde la palabra y desde la enseñanza de lo que es Cristo, todo eso, al irlo tú meditando, y la meditación no es más que el proceso de digestión, o sea, lo estás degradando para poderlo absorber, como cuando una situación simple, te peleaste con alguien y traes todo el día el pleito. ¿Y por qué me dijo esto? ¿Y qué desgraciado? ¿Y que quién sabe qué? Lo único que estás haciendo es meditando, o sea, te estás alimentando de esa porquería. Imagínate, estás pasando ladrillos echados a perder, y con eso construyes. Pues no tienes la fortaleza espiritual, no tienes la paz, no tienes el amor, no tienes nada, porque todo lo que estás construyendo es lo que te dijo la vecina, de la hermana, de la prima, de la cuñada, de la vieja chismosa, y nos la pasamos con chismes. O pornografía. ¿Cuánta pornografía entra por nuestros oídos, entra por nuestros ojos? Y eso construimos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta trabajo ser fieles? ¿Con qué estás construyendo? O los gritos, ¿no? Y los hijos, ¿por qué los hijos son a veces así? Pues les gritamos, los golpeamos. Entonces, todo eso es la meditación. La meditación es el alimento del alma. Y otro ejemplo, las taranovelas, pues ahí están, viendo pura estupidez, no tienen la fortaleza espiritual. Cuando tenemos la experiencia de Cristo, que se encarna, vive, muere, resucita, oye, esto es un banquetazo que no te lo vas a acabar. Por eso la palabra de Dios es maravillosa, no la podemos agotar, es imposible. Han pasado 21 siglos y se sigue meditando la misma palabra. ¿Y qué creen? No le hemos podido agotar. Hemos podido sacar unos ladrillitos ahí para que nos alimentemos, pero no la hemos agotado, ni la vamos a agotar. Si pudiéramos aprender a alimentarnos, porque esto tenemos que transmitirlo. Y dice Pablo, les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el centro de nuestra fe. Meditar eso quiere decir que impacta mi vida y ya no soy igual. No quiere decir que voy a dejar de pecar, bueno fuera, pero al menos estoy consciente y estoy luchando por no pecar, porque hay una convicción, hay una experiencia de vida. Entonces, la iglesia primitiva va a estar en ese proceso. Al principio va a ser perseguida por los mismos judíos.
Los judíos persiguen a los judíos convertidos al cristianismo. Recuerden que hace unos días le meditamos el pasaje, o semanas, cuando Pablo es testigo cuando matan a Esteban, cuando es el primer mártir, ¿no? Y las primeras persecuciones son de judíos a judíos. Pero después vienen las grandes persecuciones, las 10 grandes persecuciones del Imperio Romano al cristianismo, empezando con Nerón y la última con Diocleciano, que fueron 10 años de persecución. Entonces el cristiano que era cristiano no era porque se sabía una fecha, no era porque lo obligaban a ir a misa, tienes que ir a misa, tienes que irte a confesar, vete al catecismo. No, era por una convicción verdadera, era un encuentro personal con Cristo que marcaba sus vidas. Y sabían que si eran cristianos, los iban a matar. Entonces había una convicción, había una experiencia personal con Cristo. No era un dato, no es que yo haya nacido católico. Les puse en el programa un video de un juicio que se le hace a una joven, está simpático, tiene una enseñanza, una joven que se le hace proceso de juicio por ser católica. ¿Pero qué? ¿A poco eso es delito? Sí. ¿Usted afirma ser católica? Pues sí, pues está condenada. Y el abogado defensor no había llegado y llegó tarde. No, ya no tiene que hacer, le dice la juez, ya no tiene nada que hacer. Se ha declarado católica y eso es un delito. Dice, ay, ¿cuántos católicos se dicen católicos si nomás ni pichan ni cachan? Y entonces el abogado empieza a demostrar que esta mujer, esta jovencita es católica de nombre, pero no lo vive. Y entonces con argumentos, a ver, ¿por qué eres católica? Pues no sé. O sea, que si tú hubieras nacido en una comunidad, en una familia judía, ¿hubieras sido judía? Pues yo creo. Y si hubieras nacido en una comunidad, en una familia musulmana, serías musulmán. Pues sí. Entonces no eres católico por convencimiento, eres católico por herencia. O sea, podemos nacer católicos por herencia, pero ¿cuántos lo somos por convicción? O simplemente porque mi mamá me llevaba a misa. ¿Por qué me caso? Porque todo el mundo se casa. ¿Por qué hago la primera comunión? Porque todo el mundo hace la primera comunión. Pues así que fácil. Es un planteamiento que nos cuestiona a todos y que nos hace ver, espérate, ¿qué estoy haciendo? Entonces, en el año 64 de nuestra era, empieza la primera persecución con Nerón, y era una matanza, y seguían creciendo los cristianos, había más cristianos. El último emperador que va a hacer el cambio, va a ser el emperador Constantino. Este hombre va a hacer un cambio en el Imperio Romano, va a aceptar la religión cristiana como la religión oficial. Ahí es donde empieza a cambiar muchas cosas en la iglesia. Porque muchos se van a hacer cristianos porque el emperador se hace cristiano. Entonces, no es por convicción, es por conveniencia. Pues ya es el emperador, hay que estar bien con el jefe. O como dicen vulgarmente, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Ahí vamos. Los borreguitos. ¿Por qué soy católico? Pues todo el mundo es católico. Pues mi papá es católico, mi mamá es católica. ¿Van a misa? No, pero son católicos. Ah, bueno, son católicos. Católicos, apostólicos y remonos. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué hace el mono? El mono imita, pero no está convencido de lo que hace. El mono imita, nada más. Por eso digo, somos católicos, apostólicos y remonos. Porque imitamos, pero no estamos convencidos. Entonces, Pablo hace un planteamiento. Lo que yo recibí, transmito. Pregunto, ¿qué transmites? O más bien, ¿qué has recibido? Y también esto nos lleva a que la iglesia va perdiendo esta conciencia, y cuando me refiero a la iglesia me refiero a todos, no solamente los sacerdotes, los obispos, todos los laicos. Se va perdiendo esta responsabilidad de transmitir. Y se convierte en un dato histórico. Claro, gracias a Dios, ha habido en la historia de la iglesia, estos 21 siglos, santos, hombres que no fueron católicos de nombre, mujeres que no fueron católicos de nombre, sino que fueron por convicción y se partieron el alma y no les importó padecer, sufrir, porque
habían transmitido o habían recibido o habían tenido una experiencia personal con Cristo. Y esta experiencia personal con Cristo los marca y los transforma. Gracias a estos hombres, la iglesia ahí más o menos se ha mantenido. Pero ahorita la mayoría, ¿cuántos somos por convicción? Si fuésemos juzgados ahorita, estuviéramos en el tribunal, se nos acusa de ser católicos, se nos acusa de perdonar, se nos acusa de amar a nuestros enemigos, se nos acusa de seguir a Dios, de estar unidos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos seríamos culpables? Y pues todos saldríamos bien felices, ¿no? Pues no soy culpable. ¿Por qué? Porque guardo odio. ¿Por qué? Porque me hago tarugo. Entonces, el planteamiento es muy sencillo, pero, híjole, nos ponen unas cachetadas guajoloteras para que reaccionemos. ¿Qué estoy haciendo? Y cuando en el Evangelio, ya lo habíamos meditado el sábado, este Evangelio precioso, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Yo les decía, ¿qué es conocer? Pues, o sea, hijo de tigre, pintito. Cuando ves a los hijos, ves a los padres, porque los padres heredan, transmiten. Y esto lo meditaba yo ayer en el Evangelio de la vid y de los sarmientos. ¿Qué significa permanecer? El que permanece en mí. Porque yo puedo estar pegado a alguien, pero no permanecer en él. Yo les decía, ¿cuál es la permanencia de Jesús con su Padre? Es en la voluntad. Estar unidos, pero en la voluntad. El que me ve a mí, ve a mi Padre. O sea, el que me ve a mí, ve lo que el Padre quiere. Y esa es la verdadera unión entre dos personas. Lo comparaba yo con el matrimonio. ¿Han venido ustedes aquí a contraer por libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? ¿Y qué dijeron? Sí, Padre, por sonsos, pues ya se fregaron. Por eso se les pregunta sus intenciones. ¿Eres libre? ¿Nadie te está obligando? No. ¿Qué quiere decir? Voluntad. Ese es el verdadero amor. El amor no es sentir bonito. El verdadero amor es te amo a pesar de lo que siento. Y a pesar que tenga ganas de agarrarte a patadas y correrte. El verdadero amor no es sentir. El verdadero amor es un acto de mi voluntad que se une a la voluntad de la otra persona. Y la verdadera unión se da hacia con Dios. Pero entonces, cuando dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. O sea, conocer quiere decir no el aspecto físico, sino estar unidos con un mismo objetivo. La palabra de Dios hoy nos invita a que meditemos, primero que nada, qué hemos recibido, porque eso vamos a transmitir. Acuérdense, la digestión. Si yo como comida chatarra, mi cuerpo va a estar enfermo. El cuerpo puede resistir cierto tiempo, pero después de algún tiempo estar comiendo comida chatarra, pues pregúntele a un diabético, pregúntele a uno que le dio un infarto, o pregúntele a uno que tiene problemas de obesidad. ¿Por qué? Pura comida chatarra, y luego la fumadera, luego la tomadera, luego la drogadera. Andamos más perdidos que el hijo de la Llorona, ¿sí? Haciendo todo menos lo que debemos hacer. Entonces, si yo no me alimento bien, pues no voy a transmitir nada. Y desgraciadamente, luego se preguntan los papás, ¿por qué mi hijo es así? Pero es que yo no... ¿Qué le transmitiste? ¿Qué elementos, qué herramientas? ¿Le transmitiste tu fe o tus miserias? Las miserias se las vamos a transmitir de todas maneras. ¿Por qué? Porque somos humanos. Si aprendiéramos a transmitir nuestra fe, pero primero hay que tenerla, hay que darle esa oportunidad a Cristo, que marque nuestra existencia, para que entonces meditemos su palabra todos los días y empezar a alimentarnos. Y entonces sí, como Pablo, yo también tuve mi experiencia y a partir de aquí cambié.
o estoy tratando. No quiere decir que no vamos a dejar, no quiere decir que vamos a dejar de pecar, pero al menos estamos luchando por no pecar. Reconocemos nuestras miserias, dejamos de culpar a medio mundo por nuestras miserias, asumimos nuestra responsabilidad y le echamos ganas. Dice Pablo que él transmite lo que él recibió. Nadie da lo que no tiene. Seamos católicos, transmitamos la experiencia de Cristo. Y si no la tenemos, busquémosla, porque eso es lo que va a marcar tu existencia. Lo demás es temporal y es superficial. Presentemos a Dios nuestro Señor las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración.